Shalom a todos, me llamo Kimberly Gutiérrez y mi equipo es Erandi Pérez y Ian Chandía. En el video de hoy vamos a estar hablando sobre la estructura de la educación. Esto incluye 3 diferentes puntos. El primer punto siendo los tipos de educación como la formal, la informal y la no formal. El segundo punto sería materias y temas que enseñan los sistemas educativos como las artes liberales y sus modificaciones para llegar a la educación de hoy. Finalmente, el último punto será cuál debe ser nuestra postura como creyentes ante estos sistemas mundanos. Ahora podemos comenzar con los 3 puntos. No olviden darle like y compartir este video si les gusta. El primer punto que hablaremos hoy son los tipos de educación. El concepto de la educación se define como un proceso a través del cual los individuos adquieren conocimientos. Este puede ser en sus habilidades, creencias, valores o hábitos. A través de esto se forman los tipos de educación. El primer tipo de educación es la educación formal. Su objetivo es generar conocimientos básicos. La educación formal es la educación que ya ha sido formada y planificada dentro de un sistema educativo. Esto incluye la primaria, secundaria, bachillerato y la universidad. Esto es porque en ese tipo de educación se concretiza en un currículo oficial. Esta forma de educación es una mecánica muy tradicional, en lo cual es usado por todo el mundo. En este sistema enseñan ciencias naturales, en la cual hablan de las teorías evolucionistas, que son dogmas hechos por el hombre. Entre todo esto también está el bullying y la asimilación del mundo. Todo esto no ayuda a uno como creyente y puede ser de riesgo. En Romanos 12:2 dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Elohim, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Las ventajas que tiene este tipo de educación es la disciplina que es dada por la autoridad mayor y el poder interactuar con otras personas en este sistema sin asimilarse. El segundo tipo de educación es la educación informal y su objetivo es de ser para uso en el diario vivir. La educación informal es usada fuera de las instituciones las cuales buscan sistematizarnos. Esta educación informal es espontánea, no es planeado ni incluye un currículum, tampoco tiene un proceso graduado en niveles. El primer agente encargado en enseñar de modo informal debe ser los padres. Aquí el padre puede añadir otras cosas más que quiere enseñar a su hijo. Esto incluye la educación en casa, que son los valores, modales y la salud. En la educación informal también está la educación social. Dentro de esta educación está la educación cívica, comercial y profesional. Las ventajas de este tipo de educación es que uno puede evitar las falsas enseñanzas dadas por el hombre que están en los sistemas educativos y instruir a su hijo o hija en la instrucción de la Torá y la verdad. También se puede evitar el bullying que hay en estos sistemas educativos que puede dañar la salud mental del hijo o la hija y finalmente evitar asimilarse a este mundo. El tercer y último punto es la educación no formal. La educación no formal es la educación extra que se da al sistema educativo. La educación no formal no se basa en un sistema o una organización. Su objetivo es complementar o sustituir el sistema educativo. En esto también se puede usar para practicar nuestras habilidades o debilidades. Ese tipo de educación tiene mucha flexibilidad en aprender de cosas que a lo mejor no seamos los mejores y nos cueste en aprender. Se puede aprender desde cómo hacer una manualidad hasta cursos más complejos como las ciencias o álgebra. Las desventajas que este tipo de educación tiene es que requiere mucho esfuerzo en la disciplina y también mayor esfuerzo en los aspectos sociales. Las ventajas que tiene es que aquí hay menos asimilación al mundo y nos ayuda más a no caer.
los estudios son más personalizados y últimamente no hay bullying que pueda afectar a uno tampoco. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Ahora les paso el micrófono a Erandi Pérez. Shalom. Materias y temas que enseña el mundo. Para comenzar a ahondar en cuáles son las materias y temas que enseña el mundo, me gustaría primero presentar las artes liberales, su historia y su implicación en la educación de hoy. Pues bien, ¿qué son las artes liberales? No significa artes en el sentido que hoy lo entendemos, sino aquellas ramas del conocimiento que se enseñaban en el medioevo. Se llaman liberales porque su propósito consiste en formar al hombre libre para que tenga criterio propio en contraposición a las artes serviles que tienen fines económicos. Las artes liberales se dividieron en el trivium, que son los tres caminos de la gramática, retórica y la lógica, los cuales tienen más que ver en la parte literaria del conocimiento, disciplinas literarias relacionadas con la elocuencia, exploración del mundo y la creación de ideas. Por otro lado, tenemos el quadrivium, que es la parte de la aritmética, geometría, música, astronomía. Es la parte científica y material. Sin embargo, encontramos que dentro de estos sistemas, sus bases del conocimiento y del comportamiento en la sociedad están basados en teorías científicas que van en contra de lo que dice la escritura, porque se guían por la parte evolutiva, la parte que descarta la presencia del creador, poniendo al ser humano como si fuera el responsable de la existencia. También vemos que esta educación está basada en las corrientes humanistas y filosóficas, poniendo un amor evolutivo, un amor que va cambiando de acuerdo a las necesidades e intereses del ser humano, lo cual nos pone muy vulnerables en relación a las pasiones si nos dejamos guiar por ellas, muy contrario a lo que la Escritura dice, que el amor es solamente uno, el del eterno, y de tal forma es que no evoluciona, sino que es el de ayer, hoy y siempre. En términos generales, las artes liberales buscan preparar al estudiante no para ganarse la vida, sino para que busque la ciencia por medio de la escolástica. Pero en la antigüedad, estas artes estaban más hacia el ocio, más el trivium, que era una actividad de ocio placentero, y el quadrivium, que iba a crear material. No una serie de niveles graduales de estudio en la escuela, como se convirtió en la Edad Media, lo cual, como ya lo platicamos, fueron el dominio de la educación por parte de la Iglesia y la creación de universidades, uno de los hechos más importantes en relación a la educación. Las escuelas en los diferentes estratos de la sociedad se basaban en gramática, retórica y el quadrivium. Más tarde se uniría la dialéctica y la lógica. Normalmente eran 3 niveles. En el de iniciación se aprendía a leer, escribir, conocimientos básicos de latín y textos bíblicos. En el estudio de artes del quadrivium se añadía el trivium, gramática, retórica y dialéctica, mientras que en el superior se aprendían las escrituras con comentarios de orden gramatical, histórico y teológico. Todas estas materias eran enseñadas por medio de la escolástica, es decir, por la comprensión de la fe cristiana a través de la filosofía para intentar lograr un acuerdo entre fe y razón. Esto último lo podemos entender mediante la dialéctica. La dialéctica se lleva a cabo por practicantes del trivium que se dedicaban a crear las ideas filosóficas. Con la dialéctica se establece la forma de educar y las normas. En el buen uso de ella, se comienza con plantear una idea principal, que es la tesis, para luego surgir una nueva idea que contrapone a la tesis con ideas y argumentos, la antítesis. Después, a partir de una fusión armoniosa de ellas, se llega a la síntesis, que es la redacción de la conclusión, para luego llegar a la mátesis, que es la práctica de la síntesis, ya no solo en lo teórico, sino ahora en lo práctico. Pero cuando hay dos ideas, es decir, la tesis y la antítesis, y hay alguna que tiene más poder sobre la otra, esto genera la corrupción y lleva a poner más en la idea de quien tiene más poder, ya sea económico o social. Es por ello que la escolástica busca llevar de la mano la fe y la razón, aunque esto más bien sería manejar la razón para creer en la fe cristiana que se está imponiendo.
Despotismo ilustrado y la educación de hoy. Más tarde, en la Edad Moderna, más enfocado en la época del despotismo ilustrado, se crea el término de la educación pública, gratuita y obligatoria, lo cual solo es una máscara de la realidad. La escuela como la conocemos ahora nace a finales del siglo XIX y principios del XIX en Prusia, con el fin de evitar las revoluciones que surgían en Francia. Los monarcas incluyeron algunos principios de la Ilustración para satisfacer al pueblo, pero manteniendo el régimen absolutista. La escuela prusiana se basaba en una fuerte división de clases y castas. Su estructura heredera del modelo espartano fomenta la disciplina, obediencia y régimen autoritario. Lo que en sí buscaban estos déspotas era tener un pueblo dócil y obediente que se pudiera preparar para las guerras que hubo entre las naciones que estaban naciendo. Por ejemplo, Catalina la Grande llamó a los enciclopedistas franceses a preparar este paquete formador de obedientes súbditos. Las noticias del exitoso modelo educativo viajaron rápido. Así se expandió a nivel mundial el modelo de Prusia. Se exportaba con la idea del discurso de la educación para todos, llevando en alto la bandera de la igualdad, cuando justamente la esencia misma provenía del despotismo y la división de clases. Este es el origen de la educación pública. La escuela era la respuesta ideal a la necesidad de trabajadores, pues nace en un mundo positivista regido por la economía industrial. Por lo tanto, busca obtener los mayores resultados observables con el menor esfuerzo en inversión posible, aplicando fórmulas científicas y leyes generales. Más tarde, para nuestras épocas, solo se le ha complementado con investigaciones sobre el control de la conducta, propuestas de utopías sociales y superioridad racial. En conclusión, las materias y temas que se enseñan en las escuelas fueron evolucionando de acuerdo a los intereses de los controladores. Desde la edad antigua, donde imperaba la enseñanza mediante las artes liberales, donde luego más tarde se modificaron y se añadió la dialéctica y la lógica, para finalizar en la Edad Media moderna, donde el sistema educativo tuvo muy pocas modificaciones, desde la creación de la escuela obligatoria, gratuita y pública, donde su único fin escondido era la creación de ciudadanos dóciles al sistema, capaces de hacer y creer lo que se enseña como verdad. Para finalizar, la educación siempre ha tenido los mismos principios de enseñanza cuestionablemente verídicos y totalmente manejados a la conveniencia de quien necesite controlar a las masas, como los banqueros y altos funcionarios, manteniendo el control de la información y añadiendo nuevas enseñanzas provenientes de temas esotéricos y místicos como la práctica de la meditación y las artes de leer la mente. Esto sería todo y ahora le paso el micrófono a mi compañero Ian Chandia. Shalom a todos y bueno, para terminar me toca a mí la parte de cuál debe ser nuestra postura. El título dice educándonos no según el mundo, sino según la Torá. Quisiera partir dando un ejemplo con la vida que yo llevo en el ámbito escolar o educacional. Mi colegio se llama Escolmi, es homeschool y está basado en el pensamiento de Paulo Freire. Su pensamiento era liberal, es decir, que él no estaba de acuerdo con la educación normal, con la educación formal. Él pensaba que las personas tienen derecho a la libertad y de escoger qué estudiar y cómo estudiarlo. Y esto puede sonar muy bueno, porque pensamos que las personas tienen derecho a escoger qué estudiar, cómo estudiarlo, lo que ya dijimos y demás. Pero si nos paramos a pensar, esto no está del todo bien, porque ni en mi colegio, ni en las escuelas en general, nos van a acercar a la instrucción del Eterno, porque eso nos va a alejar del sistema, y eso obviamente no les conviene. Unos textos que yo quería compartir son Proverbios 22:6, que dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. En esos sistemas jamás nos van a enseñar la verdadera instrucción. Y sí, está bien saber todo lo que nos enseñan,
porque de cierta forma nos va a ayudar más adelante. Pero por encima de todo, tenemos que tener la verdadera instrucción, que es la que el Eterno nos dice, que tenemos que ser como Yeshua. Además, debemos tener una postura basándonos en que no podemos ser parte de ningún sistema del mundo. Debemos entender que nuestra educación en casa no es solo responsabilidad de nuestros padres, sino también de nosotros. Tenemos que disponernos con una actitud correcta para poder aprender cada una de las cosas que nuestros papás nos enseñan. Teniendo en cuenta que cada día aprendemos algo nuevo y diferente, como por ejemplo labores de casa, cocinar, tener una casa en orden, en general labores domésticas que son importantes para el diario vivir, como ya lo vimos en el tema de la educación informal. De más está decir que en ningún colegio se enseña este tipo de normas o de instrucción. Tampoco la educación formal nos va a enseñar el cómo comportarse en la casa, con los padres o con los adultos, o cómo tener buenas relaciones con el prójimo. Al contrario, lo único que se enseña es que se debe respetar a la autoridad escolar y ser alguien en la vida, según los colegios. Tampoco van a enseñar a cómo cocinar, a menos que sea un colegio pagado, donde sea una profesión o una materia. Nunca nos van a enseñar sobre el verdadero servicio hacia un enfermo, hacia alguien que tenga una necesidad económica o emocional, cómo ordeñar una vaca o recoger huevos. Estas cosas solo se enseñan de generación en generación. Y tal vez no es malo estudiar o tener una cultura general. Por ejemplo, saber leer, saber de biología, de matemáticas, etc. Pero jamás será lo más importante. Solo es una herramienta que podemos usar para el servicio del Eterno, rescatando solo lo bueno y desechando lo malo. El sistema educacional enseña que las profesiones son la base para ser alguien en la vida, y es ahí cuando nuestra postura debe ser radical y oponernos a esos sistemas que solo confunden las mentes, haciendo crecer a los niños, jóvenes y personas totalmente individualistas. En conclusión, nuestra postura debe ser como lo dice la palabra, cuando Yeshua le oró al Eterno en Juan 17, del versículo 15 al 17. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo lo soy. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Y eso es todo. Muchas gracias por escucharnos hasta el final y recuerden regalarnos un like. Shalom.